Hola, hola, bienvenidos a Lo que no se dice, el podcast que todos pensamos. Mi nombre es Lucía Enríquez. Y mi nombre es Magali Pimentel, este espacio seguro de plática, tertulia y chisme pensado para todos ustedes. Este día vamos a hablar de un tema bastante importante e interesante que es la generación en la que crecimos. Nosotros crecimos siendo millennials y vamos a hablar un poco sobre la generación X en la que crecieron nuestros papás y en la generación Z, donde crecieron nuestras criaturas, las bendiciones. Correcto. Así que vamos a hablar de ese tema el día de ahora y espero que les sea de su agrado y pues hay que divertirnos un rato con esto. Lo primero que vamos a hablar de cómo fue la infancia. Lucy, ¿cómo fue tu infancia? ¿Cómo fue crecer en la generación? En la millennials. Sí. Pues la verdad que yo no me puedo quejar de mi infancia negra. Yo viví una infancia literal, así como se dice la palabra, infancia. Mis papás nos hicieron pues disfrutarla acorde a nuestra edad. Nunca nos anduvieron acelerando en nada, ni obligando a nada. Y nos dejaron ser. La verdad que yo anduve con las rodillas peladas, niña, me levanté una uña, anduve con los codos pelados. Yo disfruté porque nos enseñaron por ejemplo, en aquel entonces nos enseñaron a andar en bicicleta. En la colonia agarraban los hipotes de andar, que andaba uno con trompo y ya todo el mundo con trompo. A quien tuviera el trompo más bonito va. Hasta con luces. Sí, con luces, aquella cosa, y que después así pasaba un tiempo y llegaba otro vecino con un yoyo y todos con el yoyo y el yoyo aquí, el yoyo allá y todo, a quien tenía el yoyo con más lucitas y toda la cosa así va. Y después así el capirucho y todo. Pero la verdad que nosotros disfrutamos mi generación en mi infancia. ¿Y vos, negra, cómo la pasaste? Igual, una generación prácticamente bastante divertida. Salíamos a jugar, yo creo que todos salimos a jugar en la noche. En aquel entonces era más bonito. A mí hasta me atropelló un carro. Con razón, me faltan 10 para el peso. Porque estábamos jugando con mis primos y mi mamá, y entonces donde vi que mis primos quedaron a un lado y yo quedé en otro, yo me quería ir para donde estaban todos, va. Y no me fijé, y solo me crucé la calle y me atropelló un camión en la calle vieja, ¿va? Todavía era una calle bastante tranquila, no era muy transitada, pero era un camión que llevaba personas, creo que para una iglesia iban quizás, y me dejó la frente así, o sea, bien raro, porque decía mi mamá que la frente la tenía así, bien inflamada, morada, y un solo rollo, pero jugamos escondedero, jugamos el ladrón librado, un montón de juegos prácticamente que jugando. Cebolla, el chisme que empezaba, nosotros nos sentábamos a la fila de bichitos ahí en la colonia y empezábamos el primero contaba un chisme así largo, ¿va? Y ya venía el otro contaba el chisme y terminaban contando otra cosa que no era. ese vacilón. El teléfono descompuesto le dicen ahora la generación. Arranca cebolla, esta cosa de stop, no. ¿Cómo se llamaba aquel que aventaba una pelota y no decía uno y... No me acuerdo. Creo que se llamaba y no se quedaba quieto así. Cuando caía la pelota. Algo así, guau. Pero la verdad que sí tuvimos una infancia sana, porque incluso igual mi mamá siempre ha estado metida en cosas de que grupo de folclore, que béisbol y todo eso, entonces ella nos llevaba una de sus pelotas como que eran piedras, las babosadas, como que teníamos a veces con la cabeza sopapeada, y el bate de hierro también jugamos como eso. Bate, ajá, sí, bate. Correcto. Saltacuerdas, jacks. Ahora los miquitos de ahora no quieren ni siquiera salir del cuarto. La infancia, sí, prácticamente la infancia de nuestros papás y de nuestros hijos hay un mundo abismal, porque prácticamente nuestros papás crecieron sin tecnología. Bueno, ahora veo a mi mamá con el teléfono, creo que mamá también. Mi amiga, en mi caso, esa señora, uno mamá que no sé qué. Y lo más chistoso es que uno la visita y está con el teléfono. Y viene una emergencia, uno llamándole 1, 2, 3, 4, 5, y esos señores no contestan nunca. Y uno, mamá, te estuve llamando. Y nunca tienen el teléfono en la mano cuando uno lo necesita. Pero cuando uno llega donde es, ni caso le hacen a uno por estar en el teléfono. ¿Qué señoras? Pero ahora los niños, pues no son pocos los niños que salen a jugar. Sí, ya es raro que salgan a jugar. Ahora sus juegos son, bueno, nos vemos en Minecraft, Roblox, que son los típicos juegos que ahora ellos hacen en comunidad y están en la virtualidad, pues prácticamente. Sí interactúan entre ellos, pero es bien limitado porque es a través de una pantalla. En cambio, nosotros era face to face, va, cara a cara, nos veíamos. Siempre estábamos juntos, era la ruedita en la tarde, en la noche. Después de hacer tareas, uno hacer la ruedita de amigos en la colonia. O sea, uno anhelaba hacer las cosas para salir a la calle. Se los juro que yo anhelaba que mi mamá me mandara a la tienda.
porque yo quería, cuando andaba ya que pispileaba, yo andaba que me gustaban ya los niños. De coqueta, de Ajá, tropicoqueta. de tropicoqueta, ya yo les juro que yo soñaba que me iban a mandar a la tienda. Porque esa iba a la tienda, yo miraba todo, yo me sentía libre. Y ahora estos micos los mandan a la tienda, tienen No que creía. y tienen que, los chantajean a uno que si quieren ir a la tienda tienen que ir a comprar algo ellos. De lo contrario no van a la tienda a hacerle el favor a uno. Sí, Pero, por ejemplo, mis hijos no salen en cualquier fachada. Uno iba a la tienda y no le importaba cómo iba enchanclado, despeinado, pero ahora no, tienen que tipearse primero para poder ir a la tienda. Entonces sí, y Ha nuestros cambiado papás que crecieron en una generación más muy diferente. tranquila. Por ejemplo, mi mamá, no había energía eléctrica donde ella se crió en su totalidad, parcialmente. El acceso incluso a agua era limitado. Entonces, las infancias vemos cómo han sido diferentes y hay un zancudo. Hay un zancudo, si sale por ahí. Dispensan cosas de la vida real. Cosas del podcast, pero sí prácticamente vemos cómo nos educamos, cómo crecimos. Ahora sí se ve la diferencia de cada época que hemos tenido, la verdad, porque ellos siempre fueron más recataditos, más cerrados, eran como más obligados a hacer las cosas como en sí los papás decían, porque si no les daban pues un soporraciado o algo así, sí. Eran bien estrictos. Y ya nosotros por lo menos tal vez tuvimos unos papás estrictos, pero de una diferente manera, o sea, tal vez nos jalaban las greñas, nos daban nuestro coico, pero... Nos sacudían el polvo, pero no despacito. Era como antes, ajá, sí. no era la corrección como antes, porque me recuerdo que mi mamá dice que mi abuela era súper estricta, o sea, no podían fallar en un momento porque si no, uno fallaba y a todos les caía, entonces, cambio uno, yo sí fui tremenda y soy tremenda todavía, pero mi mamá y mi papá fueron más accesibles, siempre nos dieron la oportunidad siempre de todo. Y a pesar de eso uno siempre hacía tonteras, ¿no? Sí. Y eso generaba que nos dieran nuestros jalones de pelo y todo eso, pero no como ellos crecieron. Y ahora con estos niños pues ya es muy no, diferente. Y crecieron trabajando, porque muchos de nuestros papás no nos van a dejar mentir que, o sea, su infancia trabajaban de alguna u otra forma, tenían un ingreso, ayudaban a la familia. Y ahora nuestros hijos no, pues bueno, mis hijos solo se encargan de estudiar, creo sí, que Sofía igual. Sí, Sofía todavía está estudiando y pues uno tiene la obligación todavía de darle la oportunidad de estudio y pues están estudiando, pero igual siempre es bien diferente, porque incluso a veces uno también, yo no crecí con aquella cosa de hasta el sol de ahora mi mamá todavía me apoya en muchas cosas y me ayuda y cosas así. Pero yo le dije a la Sofía, yo lo único que le heredo ahora en día es que el estudio que le voy a dar. Porque hasta eso ha cambiado, o sea, la forma de vivir de cada quien. Antes los abuelitos daban que una manzana a cada nieto, a cada hijo y todo. Y los papás de nosotros pues tal vez nos heredaron alguna cosita que otra, pero uno mío ya. Solo el conocimiento, lo siento mucho. El cariño. El hecho de ser los papás va, pero ahí sí. Todo ha cambiado, todo ha cambiado. Bueno, prácticamente vamos a pasar ahorita al tema del cambio digital. Cómo fue crecer en ese cambio. Bueno, nosotros crecimos entre la digitalización y la modernización de un siglo total y completamente diferente. Nuestros hijos ahora que nacen, los niños nacen con el teléfono en la mano prácticamente. Pero yo creo que todavía ocupamos la televisión de perilla, que para cambiar el canal había que darle vuelta. Para ver el canal había que darle vuelta a la antena, hija, porque si no, y allá, ahorita no, que no sé qué, sí. Mano derecha, y uno como que era loco, ay, porque si no, se miraba, si no se miraba la señal, niña de Guatemala, porque verdad que nosotros mirábamos los canales de Guatemala, más que todo, y los 3 canales de aquí. Sí, era lo más que se lograba agarrar en la señal. Yo madrugaba, porque no me acuerdo si todos los sábados o domingos, daban el episodio de Winnie Pooh a las 6 de la mañana y yo madrugaba a ver el Winnie Pooh porque era el único día que lo daban y era mi caricatura favorita, pero yo para eso sí me esmeraba porque yo sí lo quería ver. Y en aquel entonces, o sea, esperaba ver algo uno en la tele, porque yo me recuerdo que en los canales de Guatemala mencionaban mucho los cines y yo, aquí pues casi no se miraban cine, pa. Y yo decía, ¿cuándo se irá a ver en la tele? Pues chica, esperaba uno como unos 5 para ver una película en la tele que miramos que se había estrenado y después entonces, y ahora no, o sea, ahora estrenan la película en el cine y con la aplicación de Disney y todo eso, o sea,
como al mes o 2 meses de haber salido del cine ya está en la plataforma y pues ya uno puede disfrutar de casa, pero antes no era así. Ah, y los VHS, Los VH. que ahí también logramos ver películas. Luego pasamos a los DVDs. A los DVDs. Ajá, y ahí también logramos ver películas. Yo recuerdo que no tuvimos VHS, no recuerdo, pero sí tuvimos DVD. Y en los DVD veíamos las películas. Yo sí tuve VHS. Me acuerdo que unos tíos nos mandaban películas así. Y para retroceder traía el carrito, ¿verdad? ¿De qué? El VHS. Traía un carrito, lo metías para que volviera al inicio de la película. Sí, Ajá, traía un carrito para volver a ver la película. Ajá. Y el DVD, pues ya viendo cuando ya rayaba el CD, y ya no podíamos ver una película. En las películas de a dólar. ¿Cómo? ¿Por qué a dólar valía? Sí. Pero si vas a San Salvador a 3 por el dólar, bebé. Sí, ahora pues ya. Para ti, sí. Todo es accesible, niña. Pero sí, o sea, en la tecnología hemos cambiado mucho, la verdad, porque yo recuerdo que, me acuerdo cuando una compañera en el colegio, en el Josefino, logró tener su primer teléfono de teclita azul, creo que con una pantallita azul. Para nosotros era como que, mira, enseñanos el teléfono. Yo tuve un Motorola plano. Ay, no. Yo nunca tuve, cuando yo logré tener un teléfono. De unos de teclita, bien raro, que las teclas eran sí, uno gran volado así como que era volado así como que era ladrillo. No, mi primer teléfono fue un Siemens, que de pantalla anaranjada. De que yo me acuerdo que, porque yo era así como bien rebeldita, y me expulsaron del Josefino, y mi mamá, para que no perdiera el año, me fue a meter al Junquillo, donde ella trabajaba. Entonces, iba todos los días para el cantón con mi mamá. Pero bueno, esa es otra historia. Pero tuve mi primer teléfono porque un muchacho de ahí, de las Viñas, me pretendía. Y pero el muchacho, él, o sea, para un día del amor y la amistad me mandó un gran peluche, y en el medio del peluche venía un teléfono. Era tu momento de brillar. Y me mandó una gran tira de tarjetas, niña, para que yo tuviera recarga y poder textearla. Y ese fue mi regalo, y yo pues andaba alucinada, porque tenía ese teléfono, pero fue mi primer teléfono. ¿Y mi mami no te dijo nada? No, yo lo escondí, mi mamá no sabía. Solo se dio cuenta del peluche y todo eso, pero después... ¿Del teléfono y de la tira de tarjetas? No, hasta hoy, que si ve mi mamá algún día eso se va a dar cuenta, pero de lo contrario, ese fue mi primer teléfono. Pero yo no cabía con ese teléfono. Y ahora, pues, los hipotes, al que piden más caro el teléfono, sí, porque... Tu regalo de cumpleaños un teléfono. Un teléfono. Pero la verdad que también es muy importante. Hoy en día es muy importante la comunicación. Nosotros crecimos intentando usar la nueva tecnología en los teléfonos, las computadoras. Todavía hay gente que no sabe utilizar la computadora en nuestra generación, pero ahora nuestros hijos, ¿no? Todo lo hacen con inteligencia artificial, con aplicaciones. Cualquier duda lo hacen ahí. Sí, le consultan a Google, a Glu. Sí. Pero bueno, no, antes, yo me recuerdo que antes de que la tecnología estuviera así, uno para saber un chambre, uno se daba cuenta hasta que iban a enterrar al difunto, pero de lo contrario, uno no se, hoy niñas... Hasta graban en vivo. Hoy desde la casa, desde la comodidad de la cama, ve uno el en vivo de la funeraria y todo, un chambre, uno no, hombre, y ahora... No pasa desapercibido. Ahora uno ve el chambre en vivo, o sea, como cambiando uno. No se daba cuenta de la infidelidad del vecino uno, porque uno se venía a dar cuenta a las 500. Ya cuando el vecino le tocaba que irse de la casa. No, ya cuando ya tenía la otra familia en el otro departamento, pero ahora no, ahora lo primerito es, o sea, la información está al segundo. Sí. Pero como en te tiempo digo, real. como te digo, o sea, así como nos ha favorecido, porque la tecnología nos ha favorecido grandemente, también nos ha afectado personalmente, porque yo hago como un análisis en mi mente de que ni siquiera sentimos el tiempo. O sea, estamos tan clavados en el internet, en las redes sociales, de que ni siquiera sentimos tan acelerado la vida ahora. Y yo me acuerdo que antes yo el día lo sentía eterno. La tarde, cuando uno salía a jugar. Porque uno se sentaba, desayunaba, se iba a estudiar a la escuela, regresaba, almorzaba a ver caricaturas, luego las noticias que miraba y todo, después a hacer deberes y después a salir a jugar a la calle. O sea, era tan largo el tiempo, o sea, era como normal, y quizás todavía está así, pero uno ya no lo siente de esa manera,
pues por lo mismo, va, de que Y la dependencia también. del O sea, teléfono. Porque yo quiero decir y admitir que yo me levanto y tengo que tomarme unas 2 horas para hacer limpieza, porque yo limpio un cuarto y me siento a ver TikTok y así voy. Entonces es bien, como te digo, favorable y a la vez no. Sí. Lado negativo y positivo de la tecnología, o sea, siempre los dos en extremo no es bueno, porque prácticamente si un niño no crece con tecnología, no se va a adaptar a la forma de trabajo o a la forma de vida actual. Pero si el niño depende demasiado del teléfono, también hasta cierto punto se deteriora físicamente e intelectualmente, no sé. La vista también, o sea, la vista a uno se le arruina tanto, por eso tanto niño hay que usar lentes, hasta uno de viejo, o sea, ya todo choco alucinado, ni porque uno ya hasta sí ve, pero sí, la verdad que... Y se sobrevive pues porque nuestros papás sobrevivieron, nosotros estamos sobreviviendo y nuestros hijos van a tener que sobrevivir. No sabemos ni siquiera cuáles van a ser los cambios de las siguientes generaciones o cómo hay que sacarle provecho a lo posible. Correcto. Pero sí, realmente es un tema bastante amplio que nos da para tertuliar y hablar y analizar. Ahora vamos a hablar de la crianza, las formas de disciplina. Antes la disciplina, ¿cómo era? Violenta, o sea, ¿y qué podemos pensar de decir? Muchos ahora yo veo las cuestiones en redes y dicen, sí, pero es que antes le hubieran dado unos sus 3 garrotazos, le hubieran dado sus 3 chancletazos y ahí tenía... Para quedarse quieto. Correcto, pero ¿qué repercusiones habían? O sea, hacer un análisis amplio de la forma de criar y la disciplina y sí, siempre hay un pro y un contra. Correcto. O sea, porque por ejemplo antes tal vez la disciplina era bien dura, pero la mayoría de personas, no todas, porque había gente que adoptaba esa violencia a mal y había otra gente que adoptaba esa violencia bien, que se corregían y hacían una buena vida, va. Pero hay otras que la adoptaban como para hacer el mismo ejemplo con su futura familia. Pero ahora, o sea, ya no se puede, ni siquiera puede uno decir, ay, te voy a verguear, bichito, porque te voy a demandar, mamá. O sea, ya, ni siquiera eso puede uno. O en las instituciones, porque yo sí me di cuenta de una vez de una institución, o sea, no de una institución donde estudiaba, que había profesores que dejaban la greñas a uno cuando estaba chiquito. Y uno no decía nada, pero ahora tantas leyes también que hay ahora, últimamente, pues ha cambiado todo, ¿verdad? Sí. Pero sí, ha influenciado mucho esos cambios de disciplina. Prácticamente no es lo mismo criar a un hijo de manera respetuosa a criarlo de una manera permisiva, pues no podemos dejar que los niños hagan todo lo que ellos dicen, como dicen o como quieren, sino que siempre establecer reglas y respeto, porque, o sea, yo soy del tema de violencia y genera más violencia, y a veces a nosotros nos cuesta ya no hacer ese patrón, ya no repetir ese patrón de tal vez hinchasear, nalguear o chancletear, incluso el grito. Yo no creo, o sea, siempre he hecho el análisis de un adulto bota el café y nadie le grita ni le dice nada, ni le pegan, pero ¿por qué a un niño cuando bota el café hay familias que se encargan de darle una nalgada, pegarlo, gritarle? O sea, no hay necesidad de hacer esas cosas, pero también hay necesidad de poner un límite, va a decirle, sí, hay que tener más cuidado, botaste el café, cuál es la consecuencia, hay que limpiar, pero a veces llegar a los extremos de ambos lados no es adecuado. No, siempre tiene que haber un límite. O un equilibrio. Un equilibrio para tratar de corregir esa nueva generación en la que vivimos y tratar también de generar confianza. Más que todo siento que ahora es como tratar de generarles confianza a los niños para que crezcan como con aquella, valga la redundancia, confianza de contar algo, decir, mamá, no me siento así, y uno buscar una ayuda para los hijos. O sea, hay que tratar la manera de... psicólogo era el cincho. Sí, en cambio ahora sí, la verdad que tenemos que buscar de esa instancia del psicólogo para que nuestros hijos puedan ir sobreviviendo a esta realidad en la que vivimos. Y es muy difícil porque, como vos decís antes, el garrotazo y uno se quedaba quieto, ahí decía, ya no lo voy a hacer, ¿va? Pero ahora, o sea, tratar la manera de llevar la corrección más tranquila también genera que también los niños a veces como que lo ven como no aprovecharse, pero como... Ahora te voy a quitar el teléfono. Sí, o sea, también así. Pero es que ahora los hijos de ahora también son como, no chantajes, no sé cómo decirte, no chantajes, sino que como que
saben cómo llegar a los papás porque ya nosotros ya tratamos la manera de ser más accesibles, ajá. pero también nosotros también tenemos esa manera de corregir de diferentes formas. Así que ahí lo mejor es que llevemos las cosas en un equilibrio para poder tener la confianza de que ellos cuenten con nosotros y nosotros la confianza de llevarse bien con nuestros hijos. Y saber pues que estamos para ellos. Porque antes, ¿qué ganas me iba a dar a mi mamá, a mí de contarle algo a mi mamá? No, porque ajá, era un poco más algo difícil, ajá. En cambio ahora, bueno, mis hijos tienen la confianza de platicarme. Bueno, a Pablo un poco más retraído, pero prácticamente siempre tienen la confianza de acercar y de decir qué es lo que pasa, qué es lo que están pasando, cómo se sienten. En cambio uno no, era difícil poder acercarse a tu mamá o a tu papá y decirle cómo te sentís o qué está pasando. Era muy difícil porque uno lo que esperaba era un garrotazo, un susopapo en el hombro o algo así porque uno hiciera algo. Yo como yo sí nosotros por ejemplo, mi mamá fuimos rebeldes, pero sí aguanté. Como te digo, mis papás fueron un poco suaves con nosotros, no como los papás fueron con ellos, va. Y quizás por eso mismo uno creo que quizás este tipo de cosas ha ido que como generaciones vayan cambiando la forma de corrección, para no repetir los mismos patrones, y eso nos ha llevado a que cambie toda la forma de crianza. Pero la disciplina, la forma en la que enseñamos, o sea, poco a poco, incluso la cercanía, porque antes entre el hijo y la mamá había un respeto, pero tan tajante que ni siquiera se podía mostrar amor o afecto. Entonces ahora hemos cambiado, ahora somos más afectuosos con nuestros hijos, los hombres, los papás ahora incluso eran más machistas. Y esa sensación bien recalcitrante de decir que el hombre no podía llorar, que el hombre era la figura masculina de la casa, que el hombre generaba miedo, ha ido cambiando mucho porque ahora vemos papás más tiernos, más presentes, capaces de expresarle a sus hijos cariño y emociones a lo que antes era. Entonces vemos cómo de alguna u otra forma eso ha favorecido las relaciones en la familia. Sí. ¿Qué vamos a hablar más, negrita? Del amor y la forma de cómo nos comunicamos. El amor nos tocaron en señal de humo, porque no había nada. Una cartita, un papelito. Ni pensar quiero aquellos amores que yo tuve. Mi primer novio. Me arrepiento. Voy a regresar ese día para decirme que no llegue a la cita, pero... A mandar recados tocaba. Ahí le decías que a tal hora lo voy a esperar ahí en la esquina en el palito de mango. Así tocaba. Sí, la verdad que en aquellos entonces, hasta en la forma, en ese tema amoroso era bien difícil, bien diferente y difícil porque para poder verte con tu novia era como que... Ahora por un en visto terminan. ¿Me dejó en visto terminar? No, hoy terminan quitando la foto de perfil de WhatsApp. Ya ese sería el que han terminado, están peleados. Ya con eso se da cuenta. Pero ahora solo se puede quitar para que solo una persona no la vea el perfil de WhatsApp. Ahora se puede hacer eso. Pero esa es señal de enojo. Ya saben, hombres. Ay, no. Y antes pues, hasta para eso, hasta para terminar tenías que esperar una semana si lo podías ver solo una vez a la semana. Se te pasaba la cólera de andar esperando que era el susodicho. Sí, no, o sea, todo era bien diferente. ¿Recibiste alguna carta? Sí, recibí alguna carta. También a mí me encantaba, yo tenía un compañero en el colegio que a mí me encantaba que él me hacía cartitas, pero me dibujaba en lápiz, flores y todo eso, y a mí me encantaba. Nunca pasó nada y nunca logramos ser novios ni nada. Y adultos una vez hablando le digo, nunca me pediste ser tu novia, nunca me imaginé que quisieras que fuera. Nos quedamos así. ¿Sí estás viendo? No, pero a mí me gustaba. Por distraído. A mí me gustaba que me dibujaban a lápiz. Y sí, la verdad que, y para todo, porque hasta para cuando uno se despedía del año con los compañeros, nosotros en la escuelita de Livo, con todas las bichas de allá, hacíamos cartitas. O sea, digamos que si éramos un grupo de 10, me tocaba hacer 10 cartas, niña, pero yo le daba las cartas a cada una y así todas. Y una, digamos, chillando. Bien dramático todo, como que no se va a ver el siguiente año, sí, así que terrible. Y uno se manchaba la camisa, porque uno, y ponía aquellas canciones que de despedida. No, todo era bien diferente. Y ahora, pues, ellos ruegan despedirse de los compañeros para no ver la cara al fin de año.
la comunicación era bien diferente. Y en el amor, pues también va. Era bien diferente la cartita. ¿Y vos recibiste cartas negras? Sí, recibí más de una carta. Era bonito expresar. Yo no fui muy noviera, fíjate. Yo todavía recibo cartas de mi amorcito. Yo también recibo cartas. Y me encanta. Y detalles. Porque, pero ha cambiado mucho el sentimiento de recibir la carta. ¿Cómo te sentís? fíjate de que no. Porque a mí, bueno, mi pareja actual es súper cariñosa, detallista. Y me encantan, o sea, los detalles. Porque cada aniversario de mes hay un detalle, hay una cartita. No, mi amorcito es un pan sin sal, pero cuando ella se dedica a darme algo, me hace cartitas, me regala cosas. Entonces, es detalliza también, pero a su modo. A su modo. Pero a mí me encanta. Cuando me hace cartas, y tengo guardadas las cartas. Porque se siente uno como que, lo que mi amorcito tiene es que es bien callado. Y yo soy bien parlanchina, blantina. Ajá, y entonces a veces es como... Amor, hablemos. Chambremos, sí, platicamos mucho, pero a veces sí, es como que... demasiado tiempo estar en silencio. Ay, no. Tenemos un detrás de cámaras medio gracioso, pero si me ven que por ahí hay unos ojitos medio raros es porque el detrás de cámaras no se está quieto, pero... Pues sí. No, pero sí, es bonito el detalle, la verdad. Y hasta, o sea, es bonito ver esos detalles que uno miraba antes en esta actualidad. Sí. Pero los niños de ahora, yo no sé si se mandaron cartas. Yo creo que Creo que no. Un TikTok le han de mandar del video y él dice que no quiere. Ay, pero la forma de ahora también de demostrar amor es que te manda un TikTok que nos puede representar, o un Reels de Facebook o de YouTube, una canción. Por ejemplo, dedicar una canción nunca pasa de moda, eso ha sido de generaciones en todas, en la X, Y, Z, milenios, ¿sabes? A mí me encantaba llamar a la radio y dedicarle una canción a alguien, y decía uno de que uno le dedicaba la canción a tal persona y que decía que lo amaba, que no sé qué, y uno le decía, y para que la persona supiera, uno tenía que decirle que a tal hora escuchara la radio porque le iba a dedicar algo, entonces tenía que hacer una prendida en la radio para ver si le dedicaba la canción. ¿Y grabaste cassette con alguna canción? Sí, igual todos lo hicimos. Así. Y grabamos desde la grabadora, pero las canciones de la radio, porque a veces no teníamos para comprar el cassette original, entonces pedíamos las canciones y tenías que decir que era para grabar en cassette, porque así no hablaba, y decía, vamos a complacer para grabar, decía, y hacían pausa. 1, 2, 3, y ya uno, o sea, grababa, y ellos no decían nada. En cambio ahora ni siquiera la radio ya no es, siempre existen las radios, pero ya no es como... Es un poco más obsoleta. Sí, ya no. Ya uno es Spotify, sí. Amazon, YouTube. Ya no es como antes. Pero igual sigue siendo bonito. Pero sí, lo antiguo también es bonito. Los detalles, o sea, la caballerosidad es lo más importante. Y siempre he creído que no solo se le puede dejar el detalle al hombre, sino que también nosotras como mujeres tener esos detalles, que no se pierda la costumbre de querernos bien y querernos bonito. Y siempre he pensado que las relaciones tóxicas siempre han existido. Sí, siempre. Yo soy tóxica. No soy tóxica. ¿Vos pensás que yo soy tóxica? No, gorda, para nada. Mi amiga no es tóxica. No, fíjate que ya no soy tóxica. He cambiado mucho. Sí, no es tóxica. Desde que estoy estudiando el estoicismo he cambiado mucho y me ha ayudado un montón a controlar. Es una corriente muy bonita, los invitamos a que sigan el estoicismo. Yo lo he leído y hasta cierto punto he tratado de practicarlo, pero sí, no es como que estoy tan... No, y cuesta. Sí, porque por ejemplo una de las reglas del estoicismo es que si hay algo que no lo puedes cambiar, o sea, que no ¿Para qué te vas a complicar? ¿Para qué más con el pasado o algo así, ya no está fuera de tus manos, ¿para qué? Que tus palabras se reflejen en tus acciones, otra regla del estoicismo. Si decís que sos una persona así, pues que se refleje eso. Sí. Que si alguna situación no sale como pensaste, no es necesario afectarte de la situación, o que buscarle una solución. Vamos a hacer un episodio para hablar solo del estoicismo. Ay, sí, sería bonito. Sí. Pero bueno, ahorita estamos hablando de otras cosas, ya nos cambiamos. Del amor, cómo nos enamorábamos y cómo nos comunicábamos antes. Ahora, para comunicarnos,
Yo recuerdo que antes mi mamá era, Dios te bendiga, hija, vas a venir con bien y vas a regresar con bien, pues, porque Y yo esa era la fe que le tenían a uno, que uno iba a regresar, porque ahora ya llegaste, Sofía. ¿Dónde estás, ¿Dónde Sofía? estás? Contame, mándame. ¿Por qué no me contestas el teléfono? ¿Qué estás haciendo? toxicidad. Y Pues antes, fíjate que es una forma un poco más de estar pendiente, bueno, pero es que alguien me dice, mira, pero no estás tan pendiente de ellos, que te extrañen un poquito, porque no, pero uno no sí, se ajá, puede. uno no. No se puede más. Yo, o sea, Sofía tiene 19 años y hay cosas que todavía, quizás como los acostumbramos a que siempre andan con uno y pues uno los está tratando de apoyar siempre. Hay cosas que ellas, pero a veces también es bueno y es malo, siento yo, porque Sí. cuando les causamos una confianza demasiado grande con uno, cuando ellos les toca que salir al mundo, les cuesta un poquito más. Y hay situaciones en las que ellos no pueden, o sea, abordar solo la situación, ¿va? Y entonces, mamá, mamá no puedo tal cosa, mamá tal cosa. Y yo, o sea, como que a veces ocupado, a veces. Aunque yo sí, a veces hay días en los que no me comunico mucho con ellos, más cuando salgo a trabajar lejos, pero porque sé que tienen a mi mamá, a la abuela cerca, a mis hermanas, entonces es como que yo me siento más tranquila. Pero yo sé que no todas las mamás tenemos esa red de apoyo que tal vez vos y yo tenemos. No, y entonces es necesario estar pendiente de sus hijos. sí, la verdad que sí. Ellos tienen como, creo, 2 años de que no tienen empleada más y les ha tocado estar solos. Y el teléfono nos ha salvado la situación. Sí, la verdad que es salva. Pero antes uno sobrevivía. Sí, porque por ejemplo. Se quedaba sola y sobrevivía. Ajá, yo me recuerdo de que mi mamá trabajaba en Tacuba, se iba a las 4:30 de la mañana y venía como a las 6 de la tarde, y mi papá en Chalchuapa. Y no, yo no sé cómo es que sobrevivíamos solos. Y yo era más chiquita, o sea, y sobrevivimos y comíamos y todo y pasábamos. Igual teníamos a nuestra abuelita la parva, pero ellos tenían comedor, no era como que pasaran pendiente de nosotros, ¿va? Pero sí sobrevivimos y ahora es muy diferente todo. Como te digo, o sea, es bonito tenerlo siempre para nosotros y ellos para, o sea, nosotros para ellos, para nosotros. Y también es bonito darle un poquito de libertad para que ellos vayan aprendiéndose a independizar. Igual, va, como decís, la tecnología está y ella puede estar en San Salvador y aquí en Ochepán y yo sé que. Sí, porque por ejemplo yo con el Family Link sé dónde están mis hijos en tiempo real. Esa es una aplicación. Sí, es una aplicación muy buena que prácticamente controla la forma en la que ellos acceden a sus dispositivos. Y no diría ni Paola, mi mamá. Mi mamá. ¿Por qué descargaste tal cosa? Porque ella hasta me dice cuando descarga algo y el tiempo que le puedo dar en el teléfono. Sí, les puedo bloquear el teléfono. Sí, desde mi teléfono les puedo bloquear el teléfono. Así que se la recomiendo. Madres y padres de familia, le recomiendo Family Link. Hay varias aplicaciones de no solo eso. Esta es el 360, vos ponen la familia, pero no, pero Sofía, yo no he logrado recuperarlo, pero también es bueno para. 360. Se llama 360. No. Te avisa la ubicación, el tiempo de batería de la otra persona, dónde va, me qué parece, hora lugar, ya está en casa, o sea, te avisa que ya la persona está en casa. 360, ya saben, Family Link, recomendadísimo, pero prácticamente la forma de comunicarnos ha cambiado. Antes por teléfono, a Telecom, ¿te acuerdas que? No, ni para hacer una llamada, tenía que ir a Telecom, ni para hacer una llamada a San Salvador. O te avisaban de Telecom que tal persona te iba a llamar a tal hora, porque recuerdo que así le hacían. Y había cabinas, vos llegabas a Telecom y había un montón de cabinas y ahí uno decía que quería hacer una llamada. Muy chistoso. Y cuando había todavía las cabinas ya estaban en la calle, ajá, que ya sea se podía con moneda o con tarjeta, y así podía hacer una llamada. Ahí en la colonia había uno, ahí afuera de frente de mi abuela había uno y nosotros le sacábamos las monedas. Le damos. Mis amigos de ahí de la colonia, nos subíamos ahí, nos metíamos como 4, porque era una cabina como que era huevito, y nos subíamos ahí, nos metíamos todos así. Es cierto, nos escondíamos ahí, es cierto. Pero sí, para aquel entonces era como guau. Y uno llamaba, nunca te agarró de llamar. Cuando ya pasó el tiempo y habían teléfonos de ¿cómo se llama? Teléfono de fijo. Yo agarraba la agenda, porque antes había agenda, ¿verdad? Directorio telefónico. Yo agarraba el directorio telefónico y yo buscaba a quién molestar. No, a mí me encantaba molestar. Una anécdota terrible con eso del teléfono. En la casa había un teléfono fijo, todavía me acuerdo del número 2413-3989.
A mí me puede el número. Y a mí me dio por llamar, ¿se acuerdan que salían esas promociones de habla con amigos, escucha chistes? Pues yo llamaba. A mi mamá le salieron creo que 1,000, no recuerdo si colones o dólares, en la factura del teléfono. Ya era Telecom. Sí, mi mesa me llamó mi tía, ¿por qué hiciste eso? ¿Qué pasó? Que mira tu mamá cómo está. Fue un gran rollo, porque yo me ponía a llamar. Y como antes cuando empezaron los teléfonos había eso que vos decís, que empezaban a caer las noticias que envía tres no sé qué, y hasta había un volado que decía que si envía no sé qué podía ver los huesos de tu mano. Es cierto, como que era rayos X. Y también pagabas para que el sonido de tu celular, cuando se dio la llamada, la gente no le sonara el pi, no que una canción. Sí, una canción. Ay, no, también era chido. Pero sí, como cambió la forma de comunicarnos. Prácticamente cada generación ha tenido sus pros, sus contras, sus beneficios, y como dije hace un ratito, hemos sobrevivido y no sabemos cómo las generaciones futuras van a tener que enfrentarse. Ajá. Bueno, y ahora ya, eso sería lo último. La salud mental, cómo tomamos ahora la salud mental, cómo le estamos dando importancia. Y antes era un tema que no se tocaba, porque si ibas al psicólogo era porque realmente estabas total y completamente loco. Eso sí. Entonces ahora no. Prácticamente es una forma diferente de ver la vida, de ver tu entorno, de cuidar tus emociones, incluso hasta aprender a gestionarlos, porque antes, a veces uno comete el error y dice, ¿por qué estás enojada? ¿Por qué estás llorando? Pero son sentimientos que son necesarios y a veces los reprimimos o tratamos de que no salgan porque son malos, pero realmente todos los sentimientos son importantes. Sí. Lo que tenemos que aprender es cómo vamos a actuar ante el enojo, cómo vamos a actuar ante la tristeza o cómo lo vamos a manejar. Pero antes el tema de la salud mental era un tema que no se gran tabú, hija, porque si vos buscabas el psicólogo era porque ahora estabas loco. Hoy el psicólogo podría ser una parte fundamental de nuestra salud. Claro. Ya cuando ya no podemos hacer nada nosotros mismos, ¿va? Y antes lo miraban, es el psicólogo porque le faltan 10 para el peso, está loco, que no sería un psiquiatra, que también un psiquiatra es muy bueno. Cuando ya los temas llegan un poquito más de complicación, o sea, los refieren al psiquiatra uno, y no es malo ir a un psiquiatra, o sea, no es malo, pues no es que uno esté loco. No, es que, por eso te digo, la forma en la que ahora vemos el tema de la salud mental ha cambiado, ya no es alrededor de un tabú, aunque todavía hay muchas personas que piensan de que para qué ir a un psicólogo, por qué no acudir a otras instancias, no las vamos a mencionar porque es complicarnos la vida hablar temas un poco más ideológicos, pero sí, prácticamente asistir a terapia es importante, pues sanar es importante. Hemos visto incluso como películas como Encanto nos enseñan la importancia de sanar esas cicatrices que no nos dejó el amor, pero sí nos dejaron nuestras familias. Y es importante trabajarlas y tratar de irlas sanando. Es súper importante. Y cerrar esos ciclos también familiares, porque la verdad que a veces hemos venido cargando esos ciclos de familia desde muy atrás, y pues la verdad, yo he tratado la manera de soltar esos ciclos familiares, o sea, y mis papás también trataron la manera de cuidarnos con eso. Y se los agradezco mucho porque eso nos ha hecho unas diferentes personas. Correcto. Porque yo puedo ser chillona, yo puedo ser la más gritona, la más chillona, la más dramática y todo, pero creo que quizás porque mis papás permitieron que yo tuviera ese sentimiento de siempre poder llorar de piel, y dejarme ser, pues, y yo se lo agradezco mucho porque eso me ha hecho la persona que soy, y yo sé que, verdad, yo le caigo bien a toda Guachapamba. Como quisiera, niña, pero más no sé si tengo tantos enemigos, ¿va? Pero bueno, me ha permitido ser así, y eso se lo agradezco porque también me ha permitido a ser yo diferente con Sofía. Sí, o sea, sí soy estricta y todo donde tengo que ser, pero lo contrario, también le he inculcado mucho amor, cuando puedo le digo que la amo y todo, pues, o sea, nos ha cambiado un montón, y es muy bueno soltar, romper cadenas y no seguir los mismos patrones familiares que teníamos antes, en ningún sentido, o sea, ni en la religión, ni en el amor, ni en el hogar, ni en lo social, en nada, o sea,
Tampoco significa que vamos a hacer lo que sea, pero sí tratar la manera de hacerlo. ¿no? De reinventarnos de nuestra manera, con las costumbres que nuestras familias nos heredaron, porque es bonito tener costumbres. Por ejemplo, nosotros reunimos el 2 de noviembre en la casa, el Día de la Madre, hacemos actividades propias de nuestra familia y es importante, pues, que no se pierda. Ajá, pero no queremos decir con eso de que hay que arrastrar patrones y cuestiones que hasta cierto punto solo son una carga más a nuestro día a día, cuando podemos soltar fácilmente. Así es. Y para cerrar, ¿qué de tu época, de tu generación, qué te da nostalgia? ¿Qué me da nostalgia? Sí, ¿qué te hace recordar y te sentís así como nostálgica, como con ganas de estar en ese momento, como que extrañas esa época vivida? Cuando viví en la colonia en la Guadalupe. Esa creo que fue mi mejor época sí, o sea, siento que disfrutamos tanto con los bichos de ahí en la colonia. Siempre tuvimos el apoyo de los papás, o sea, siempre nos dejaron ser. Me acuerdo que don Julio, teníamos todo bicicleta y él nos llevaba a subirnos a un palito atrás de la casa de él y nos decía, este terreno lo voy a comprar, decía. Y nosotros con los churritos, porque comprábamos churros y soda. Sí, que no sé qué, pero nos emocionaba tanto el pensar de que idealizarnos que íbamos a tener como grupo de niños un terreno donde iba a haber piscina, y decía que íbamos a hacer cancha y piscina, íbamos a tener eso, pero nosotros nos idealizábamos eso. Y creo que eso fue lo mejor que yo viví, que vivimos una infancia sana, y eso se lo agradezco a mis papás porque nos dejaron ser. O sea, creo que esa fue la etapa que yo en mi infancia más disfruté. De tu época. De mi época, de mi época que puedo decir que más disfruté. Y hasta el sol de ahora tengo a mis amigos. Tal vez ya cada quien tiene su vida diferente, pero de todos mis amigos, por ejemplo, sí, o sea, siempre veo algunos de ellos en la colonia y los otros pues se han ido a vivir lejos, se fueron del país y todo, ¿va? Pero con una sí he quedado, con Lupita, y Marguerite, que también después llegó, pero Marguerite llegó después, pero con las que somos amigas desde que estamos en la panza, con Lupita y hasta el sol de ahora estamos de amigas. Tu mejor amiga, Lupita. Es mi amiga de infancia. Tú eres mi amiga de este colegio. De instituto. Pero, así que si ven a otra persona en el podcast, ya saben, ¿verdad? ¿Por qué? Y vos, mentira. Crecer en la casa del abuelo. Fue la época, sí, era ladrillera. Era ladrillera, sí. Mi abuelo era ladrillero y horneaba ladrillos. Y me encantaba, de hecho, por ejemplo, cuando dicen de que los olores te recuerdan o te llevan a momentos, a mí me pasa cuando paso por una ladrillera y estando horneando ladrillos, me evoca el recuerdo de la infancia en la casa de mi abuelo. O sea, y es una sensación que prácticamente me transporta en el momento exacto a la niña, a la Magali pequeña, y es súper emotivo. Así que sí, prácticamente de mi época lo que más disfruté fue crecer en la casa del abuelo, con mis hermanas y mis primos. Habían carretillas, fíjate, y nos gustaba, nuestros primos nos llevaban en una carretilla cada uno y nos iban a dar vueltas y hacían competencias. Así que eso, sí. Y yo me recuerdo que antes era más sano todo, o sea, no había tantos carros, no había tanta violencia. Sí, había más, o sea, siempre había ¿cómo se llama? La delincuencia común y todo que siempre ha habido. Pero yo me recuerdo que antes nuestros papás adentro, entonces uno va a dar pirote en la calle con carro con uno, y ellos estaban tranquilos, pero ahora ni siquiera hasta para ir a la tienda me quedo yo intranquila de que Sofía ya no vino, que no sé qué, yo, Sofía, y gritando desde aquí porque yo, pura loca. Pero sí, todo cambiado, pero igual sí. Nosotros creo que disfrutamos todavía eso. Sí, tuvimos la oportunidad de crecer y jugar, salir a jugar, que ahora nuestros hijos difícilmente salen a jugar con otros niños o con los vecinos, pero juegan en la virtualidad con otros amigos. Se conectan, ahí están conectados todos ahí. En tiempo real. Me acuerdo que un día llegó al cuarto yo a ver si la Sofía se había dormido y fue viendo, estaban en la computadora tres, ¿no? Con otros dos amigos, se habían quedado en videollamada los tres así. Los tres bien jetones y yo. En videollamada. Okay, bye. Así que sí. O sea, igual ellos se van a recordar de eso, pues te acordás cuando estábamos en videollamada o mira cuando estábamos jugando una partida en Roblox o todos esos juegos que los niños actualmente juegan. El zancudo, nuestro otro integrante. Ahí me dispensan que vivo a la orilla del barranco.
Pero así que eso sería todo el día de ahora. No sé, Sí. Lucy, si vas a agregar algo más. No, solo que siempre tratemos la manera de llevar la tecnología en lo positivo y pues lo negativo y lo dejando un poquito, pues no es bueno. Y la verdad que lastimosamente ya vivimos con eso 24/7 y ya no lo Y podemos ver cómo se cambiar. relacionan las generaciones, los Ujú. X, que fueron nuestros padres, nosotros los millennials, y nuestros hijos, va, que son la generación Z. Así que hasta ahí creo que sería de la, y gracias por habernos acompañado y haber llegado hasta el final de un video más aquí en lo que no se dice podcast. Les agradecemos tanto por el apoyo. Sí. Recuérdense que salimos en Facebook como lo que no se dice, igual en TikTok, vamos a abrir también Instagram próximamente Correcto. y pues aquí en YouTube. Y el día de ahora creo que va a ver quién vio el video hasta el final, vamos a ver, vamos a decir pelota, la palabra pelota. Pelota. Y para que la comenten y nos vamos a dar cuenta que vieron nuestro video y se los vamos a agradecer mucho porque eso nos hace crecer en las redes sociales. Y la verdad que queremos llegar así, ¿verdad? Como que... Cuando nos den nuestra plaquita de... ¿Cuáles son las plaquitas que dan? Ajá, de una De plateada. YouTube, la no plateada, sé, la dorada, ajá. ¿no? Pero la plaquita, la diamante, la más importante, cualquiera, nos va a servir Sí. y les agradecemos. Les porque agradecemos. cuando iniciamos pensamos que solo iba a ver nuestra mamá y nuestra Nuestra familia de familia, cerca, pero no hemos visto cómo hemos crecido. Sí, Ya vamos. igual que nos apoyen y que compartan. Con eso les agradeceríamos mucho que redes. compartan el video. Así que hasta aquí llegamos el día de hoy en este tema. Y pues muchas gracias. Y nos vemos en otro episodio, otro día. Bye. Adiós. Adiós. Irina. Mi ayudante.